Buenas tardes, estimado público, estimados presidentes de las diferentes organizaciones públicas y privadas, estimados y estimadas rectores y rectores de universidades públicas y privadas, estimados colegas planificadores, estimados empresarios independientes, estimados estudiantes a nivel de pregrado, posgrado y a nivel doctoral. Les hablo una vez más el doctor Pastor Rangel desde Puerto Ordaz, Estado Bolívar, Venezuela, profesor titular de la Universidad de Guayana. Tengo el honor de grabar en la tarde de hoy el video 313 sobre cómo eliminar las barreras que se presentan en las organizaciones o cómo disipar las diferentes barreras que se convierten en obstáculos para el logro de los objetivos en las organizaciones. Vale la pena señalar que en todas las organizaciones hay barreras, hay impedimentos muchas veces para que se puedan lograr los objetivos o para que se pueda concretar y ejecutar un proyecto o un programa. Esas barreras siempre van a estar. Lo importante es que los gerentes y el presidente de la organización estén preparados como qué estrategia tienen que aplicar para disipar esas barreras o para eliminar esas barreras que se convierten en un obstáculo para la organización. Por eso es que para eliminar las barreras debe adoptar un enfoque integral que priorice la colaboración interdepartamental. Es decir, un enfoque integral significa que todos participen, todos los gerentes se involucren, que todos estén pendientes de esa barrera o esos nudos críticos que no hacen que la organización pueda avanzar. Por eso es que la visión holística de todos los gerentes es muy importante. Por eso es que ese liderazgo abierto que debe existir para que haya comunicación entre ellos en primer lugar y que no haya y eliminar ese liderazgo rígido. Tiene que ser flexible, dinámico, para que todos se puedan entender y pueda lograrse un empoderamiento en cada uno de ellos. Por eso es que para lograr eliminar esa barrera, se fomente una cultura donde la información fluya libremente, donde haya información, donde haya comunicación y los empleados se sientan empoderados para aportar. Es importante señalar que para disipar estos problemas que se presentan, esas barreras en organizaciones que no hacen que se logre el objetivo, que no dejan avanzar la organización, tiene que existir una comunicación efectiva entre gerentes, líderes y los subalternos que están involucrados directamente en el proceso de producción. Tiene que existir un empoderamiento para que cada uno pueda aportar lo que tenga que aportar. Por eso es que en primer lugar se debe fomentar la colaboración interfuncional. Interfuncional significa una integración de las funciones que le compete a cada uno de ellos, que tienen que ver con el objetivo final que hay que alcanzar en cada departamento, y esto se convierte en un producto final. Necesariamente tiene que existir un equilibrio, tiene que presentarse equipos mixtos, crear grupos de trabajo con miembros de diferentes departamentos. Es importante señalar que para eliminar esos obstáculos que no hacen crecer la organización no puede avanzar si cada uno actúa de una manera diferente. Tiene que existir una interfunción entre todos, tiene que existir entre todos los departamentos una comunicación efectiva para que pueda avanzar. Por eso hay que crear equipos mixtos de cada departamento, de cada gerencia, porque la sumatoria de todo hacen que la organización pueda superar esas barreras que no le dejan crecer. Por eso es que deben existir metas unificadas, asegurarse de que todos los equipos conozcan los objetivos globales. Esa meta unificada, es decir, es importante señalar
que todos los equipos deben conocer los objetivos de la organización. Muchas veces no se conoce, no se toma en cuenta, sino cada uno desarrolla su actividad y eso es un error, porque hay que darle a conocer cuál es el objetivo que se espera alcanzar, qué es lo que espera la alta gerencia con la participación de cada uno de ellos. Por eso es que mientras no se haga, no se llegue a lograr esto, no va a existir una superación de las diferentes barreras que no hacen crecer a dicha organización. Las barreras siempre van a estar presentes en dicha organización. Esas barreras que no dejan crecer a dicha organización, por eso es que ese liderazgo tiene que ser accesible, un liderazgo participativo, donde se promuevan políticas de puertas abiertas, donde los líderes escuchen activamente y fomenten ese feedback entre todas las personas. Tiene que existir un feedback, tiene que existir una comunicación entre los líderes y las personas que están involucradas en el proceso productivo. Hay que eliminar también las jerarquías tradicionales. Esa jerarquía donde el líder es el que manda, donde el líder da la orden, y esa jerarquía hay que eliminarla, sino hay que darle un empoderamiento a cada subalterno para que se sienta más tranquilo, para que desarrolle toda su capacidad, para que desarrolle ese intelecto que está en él, que muchas veces no lo ejecuta, no lo lleva a la práctica, porque hay un líder que es un obstáculo también para el crecimiento de dicha organización. Por eso es que hay que eliminar esas jerarquías tradicionales. Por eso es que debe existir una descentralización, una transición de un modelo, órdenes desde arriba a uno de confianza, donde se empodera a los trabajadores en primera línea. Esa orden que viene de arriba, hay que olvidarse, sino más que todo dar un empoderamiento a los trabajadores que actúan directamente en el proceso productivo. Por eso es que debe existir una autonomía, ya que fomenta un ambiente donde se premie la innovación, donde se premie la capacidad, donde se premie en verdad la inteligencia de las personas que permite que la organización pueda superar esa barrera que no la dejan avanzar. Por eso es que existir, debe presentarse alinearse a la cultura y los valores. Una capacitación que debe existir en todo ello. Esa capacitación invierte ya sea en talleres de empatía, en talleres de participar mancomunadamente, en talleres de superar cuando no hay emoción, de llegar a una inteligencia emocional, de superar todas esas barreras que están en las personas que no entienden y no se dan cuenta que son ellos los más importantes, los más valiosos para que se puedan lograr los objetivos y para que se puedan superar esa barrera que no dejan crecer a dicha organización. Por eso es que debe existir un reconocimiento hacia cada uno de ellos. Se reconoce públicamente a las personas que son inteligentes, a las personas que están involucradas, premiarlos muchas veces para que se sientan más empoderados y dar el todo por el todo a dicha organización. Por eso es que es importante que las organizaciones, para superar estas barreras, tienen que siempre actuar de una manera positiva, actuar de una manera interactiva, de formarse siempre eh, o llenarse siempre de confianza para que la organización pueda marchar en todo momento. ¿Cómo superar entonces las barreras organizativas? Con estrategia, con participación, con, con la comunicación, con la confianza, con fortaleza de que tiene un personal que quiere trabajar y tiene un alto empoderamiento. Esa estrategia, como reorganizar la distribución en cada departamento, ser consciente de los factores desencadenadamente emocionales, usar un lenguaje claro, preciso, comprender las diferentes culturas, centrarse en los objetivos de la organización y utilizar herramientas digitales, mantener canales de comunicación efectivos con las personas que están involucradas en el proceso de producción. Por eso, para superar la barrera,
tiene que existir un empoderamiento, dar una confianza, existir fortaleza, que el gerente pueda comunicar con sinceridad, con buenas actitudes de lo que quiere no solamente su ámbito gerencial, sino lo que espera la organización. Explicar que hay que evitar esas barreras que son obstáculos para que la organización pueda crecer en todo momento. Por eso es que se habla cómo evitar las barreras de la comunicación en las organizaciones, cómo evitar las barreras de comunicación que no dejan crecer a dicha organización. Hay que enviar mensajes claros, precisos y concisos a través del uso de un código común a todos. Hay que dar mensajes precisos, hay que estar constantemente en comunicación con las personas que están involucradas en el proceso de producción, emplear expresiones que favorezcan la comunicación y dejar de lado la que obstruye a dicho procedimiento. Establecer un equilibrio entre el lenguaje verbal y el no verbal. Es decir, no hay que ofender, hay que tratar de usar un lenguaje de altura, hay que tratar de usar un lenguaje que más bien sea positivo hacia toda la organización, hacia todas las personas que trabajan con el gerente o con dicho líder. Ser empático y ponerse en el lugar de los otros, ¿no? El problema está que es el propio gerente que construye esa barrera. Es el propio gerente que no deja crecer a la organización. Esas barreras están en el gerente, están en el líder. Y esa barrera hay que tratar de que sean superadas para que haya una confianza, un empoderamiento en todos ellos. ¿Cómo se puede reducir entonces las barreras? La buena noticia es que con conciencia, paciencia y una estrategia práctica, como usar un lenguaje sencillo de comunicación, escuchar activamente a las personas, mantener la calma, brindar retroalimentación y preguntar en lugar de dar por sentado las cosas. Yo digo, lo importante de esto, que para reducir la barrera hay que muchas veces usar un lenguaje sencillo que se dé a conocer, un lenguaje que lo pueda entender las personas que trabajan con gerentes, un lenguaje que no sea rimbombante, un lenguaje que sea captado por los miembros de dicha organización. Se puede derribar esta barrera y crear un entorno más inclusivo y productivo en todo momento. Las barreras, repito, muchas veces la desarrolla el propio gerente, porque es un gerente que no es comunicativo, es un gerente que no es eficaz, es un gerente que no es efectivo, es un gerente que no confía en las personas que están con él, es un gerente que no irradia confianza y eso trae como consecuencia que no haya producción, no haya crecimiento. Entonces, uno de los obstáculos principales de las barreras es el propio gerente, el propio líder que las pone en comunicación en todo momento. Por eso, la barrera de comunicación no son obstáculos o interferencia en todo momento. Y dificultan la transmisión, comprensión clara de un mensaje entre un emisor y un receptor. Las Z barreras, hay barreras principales que las podemos clasificar. Barreras físicas, que son obstáculos del entorno, como el ruido ambiente, que muchas veces incide en el logro de las metas. La semántica surge por diferente en el significado de las palabras. Y también barreras psicológicas se derivan de los estados emocionales de los gerentes, de los líderes, barreras fisiológicas, que son alteraciones o condiciones médicas, ya sea ceguera. Hay una cantidad de barreras que inciden en que la organización muchas veces se le cuesta superar. Barreras psicológicas, barreras fisiológicas, barreras en sí que están en el ser humano, que si el gerente no aprende o no ayuda a que puedan superar esa barrera, lamentablemente esas barreras nunca se van a eliminar
y va a traer como consecuencia que la organización no logre sus objetivos. Hay barreras administrativas propias del entorno organizacional. Se relaciona con una burocracia excesiva. Esa es parte de una barrera que incide en el comportamiento del logro de los objetivos y metas de la organización. Canales de comunicación confusos, falta de retroalimentación y una jerarquía muy rígida. Son barreras que siempre que hay que tratar de estudiarlas y analizarlas para que la organización pueda actuar con fluidez en el logro de sus metas, en el logro de sus objetivos. Hay barreras culturales que se producen por las diferentes costumbres, valores y creencias que puede tener el subalterno y el mismo gerente dentro de una organización. Hay barreras perceptivas que suceden cuando cada persona interpreta la realidad de maneras diferentes. Entonces, por eso es que en las organizaciones hay que manejar un solo lenguaje. Hay que tratar de que las organizaciones puedan lograr un equilibrio, puedan lograr su objetivo, pero el problema está que las barreras parten del mismo gerente hacia todas las personas que están a su alrededor. Por eso es que es importante pensar cómo eliminar esa barrera. Eliminar barreras es un patrón de gestión de cambio que elimina los obstáculos, ya sean estructurales, procedimentales, culturales o humanos, necesariamente, que impiden que las personas actúen en función de la visión y hagan el cambio que se produce. Las barreras están en el propio ser humano. Si no hay identificación con los objetivos, si no tiene claro cuál es la visión de la organización, si desconoce la filosofía de gestión de la organización, esas son barreras que van a incidir en el logro o en el futuro de dicha organización. Por eso es que es importante que la alta gerencia reflexione y asume cuáles son las cosas que impiden el crecimiento de dicha organización. De manera que, ¿cómo superar esa barrera? Muchas veces, ¿cómo superar esa barrera? ¿Cómo utilizar técnica de análisis para superar esa barrera? Técnica de análisis exhaustivo, lluvia de ideas y otras herramientas de resolución de problemas. Es importante, una vez identificados los posibles obstáculos, una vez identificado qué es lo que no hace crecer a la organización, ya sea haciendo un análisis, viendo lluvia de ideas, qué es lo que incide, cuáles son las debilidades de la organización, si es personal, si es la parte técnica, si es la parte física, si hay un clima organizacional negativo. Esas son barreras que van a incidir en el crecimiento de la organización. No se nota, pero el problema está que si los gerentes no se dan cuenta, que en primer lugar ellos tienen que hacerse un autoanálisis, cómo están actuando dentro de la organización, para que la organización pueda crecer de una manera amplia, de una manera segura, de una manera que pueda visualizar el horizonte futurista de dicha organización. Por eso es que quizás convenga revisar el alcance de los programas y proyectos que siempre van a estar en las barreras. ¿Qué significa entonces barrera? Todo aquello que obstaculiza o impide el acceso al progreso. Son barreras. Cualquier cosa que limita una cualidad, un logro, o el acto de limitar o la condición de estar limitado, que causa la demora. Las barreras se presentan de muchas formas y provienen de diferentes fuentes de temporalmente en la organización. Por eso es que es necesario superar esa barrera. ¿Cuáles son las barreras de comunicación organizacional? En este caso, la comunicación es muy importante. El problema que se produce cuando hay distorsión o falta de claridad entre la información transmitida por el emisor y recibida por el receptor. Es decir, que no hay una buena comunicación. Se comunica distorsionada la información y eso trae como consecuencia una barrera al crecimiento de dicha organización. Por eso es que las barreras en la comunicación son importantes tomarlas en cuenta.
Por eso las diferentes lingüísticas, las diferentes culturas, las barreras emocionales y psicológicas y los desafíos tecnológicos. De manera que es un poco complejo en las organizaciones superar las barreras. Parte del mismo gerente. El gerente es responsable de esas barreras que no dejan crecer. Porque la persona más indicada que tiene que cambiar, tiene que entender, que tiene que actuar de una manera diferente, que tiene que conocer muy bien la organización, que tiene que manejar el mismo lenguaje, que tiene que tener un empoderamiento, que tiene que tener una visión holística, que tiene que tener una alta intuición. Cuando tenga estos elementos, estas características, se le hace fácil de corregir aquellas barreras que impiden que la organización pueda crecer. Porque la primera barrera que hay que eliminar es la mala actuación de los gerentes. No en todo, pero en la mayoría no tienen una actuación de una manera eficiente, de una manera segura, y eso trae prácticamente confusión de actuación en cuanto al logro de las actividades y metas de dicha organización. De manera que para lograr superar las barreras organizacionales hay que hacerse un autoanálisis, hay que analizar muy bien cuáles son aquellas variables internas y externas que inciden en que la organización pueda crecer, cómo despejar, cómo ver el futuro de dicha organización cuando una vez se aprende a actuar estratégicamente para superar la barrera, la organización logra un cambio totalmente diferente. De manera que es importante que toda empresa, toda organización pueda analizar sus barreras que no dejan que las metas o que los objetivos y metas sean alcanzables en el momento planificado. Hay que evitar que se presenten estos problemas para que la organización pueda avanzar y para que la organización pueda disipar todos esos nudos críticos y pueda visualizar el futuro de la misma, cómo es su cambio dentro de 10, 15, 20 años, cómo son esos nuevos escenarios, ya sea en la parte tecnológica, en la parte de talento humano, etcétera, que tiene que mejorar, que tiene que pensar, pero tiene que superar toda esa barrera que no dejan crecer a dicha organización. Y eso es partiendo del comportamiento del ser humano, tanto del gerente como del líder, como los subalternos. Para superar estas barreras también tiene que existir una alta inteligencia emocional, una alta capacidad, una más alta intuición y una visión holística para comprender muy bien la organización interna como su entorno. Muy buenas tardes.